comienzo a esta tertulia de miércoles 13 de abril de 2022. Vamos con Leonardo Costa. Buen día, ¿cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo andan todos? El hombre del teléfono. Agustín Iturralde, que es el que nos acompaña acá en estudios. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien, Romina? Juan Pedro Mir, el nostálgico de la fichita. De la ficha de teléfono. De la ficha. Ficha de teléfono. Y Ana Laura Pérez. ¿Cómo andás, Ana? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andan todos? Me deprimió un poco eso de Agustín, de que nació en el 87. Caí como en un pozo depresivo. Pero nada, podré salir, supongo. Vamos a ver ahora cómo te vemos. Bueno, vamos al primer tema. Varios partidos están haciendo propuestas en los últimos días para aliviar la pérdida salarial provocada por la suba de precios. Ayer, la última novedad fue la del sector Colorado Ciudadano, que le presentó al presidente Luis Lacalle Pou 8 propuestas que buscan, dice, atemperar los efectos que recaen sobre la población más necesitada por la escalada inflacionaria. Las propuestas fueron acercadas al mandatario por el ministro de Ambiente Adrián Peña y el de Ganadería, Agricultura y Pesca Fernando Matos en una reunión en la Torre Ejecutiva. Las medidas incluyen aumentar la asignación en las tarjetas Uruguay Social y en las prestaciones del Banco de Previsión Social, reducir el IVA por más plazo a un abanico más amplio de productos, una medida que ya se tomó con el asado de tira y los productos panificados, aumentar las deducciones de IRPF por gastos en productos de la canasta básica, ajustes extraordinarios y anticipados de recuperación salarial, un bono extraordinario para 160.000 jubilados de bajos recursos y que el gobierno solicite a las empresas la fijación de precios por 60 días y además que se publiquen los precios de los productos de la canasta básica. El lunes, por otro lado, senadores de todos los partidos aprobaron lo que se denomina una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo que propone quitarle el IVA a 19 alimentos durante 6 meses y generar acuerdos con la cadena de distribución y comercialización de los productos. El senador blanco, Jorge Gandini, señaló que el texto fue presentado por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y aprobado por unanimidad por la Comisión de Hacienda. Ayer, el senador nacionalista Sergio Botana dijo, hablando con La Diaria, que el envío de la minuta fue un gesto, pero la mayoría de los legisladores en realidad están en contra de lo que dice esta solución y prefieren otros caminos, aseguró. Ese tipo de soluciones no me gustan, esos acuerdos de precios terminan en desabastecimiento, en otro tipo de distorsiones o en falta de control o pérdida de calidad de los productos que se ofrecen, analizó, y propuso que, en cambio, una verdadera solución puede ser habilitar la importación de productos, terminando, dijo, con exclusividades y con algunos excesos de regulación de nuestros organismos públicos que encarecen la producción que ingresa, según Botana. Por su lado, el senador Sebastián da Silva aseguró que tiene sus propias medidas antiinflacionarias, entre las que mencionó la suspensión de la mezcla de biodiesel que provocaría una baja en el gasoil de 2 pesos como mínimo. Bueno, ¿cómo vieron esta avalancha de propuestas de los distintos partidos en torno a este tema que nos viene ocupando desde hace días, ¿verdad? En la agenda política, en la agenda económica, ni qué hablar. A ver, creo que acá hay como hay muchas formas de encararlo, ¿no? Pero se me ocurren dos bien marcadas, ¿no? Uno, la preocupación que va calando a todo el sistema político por lo que es el principal problema de las personas hoy en día en este país. Claramente, la pandemia quedó atrás, el aumento de precios y cómo los salarios se vinculan con los precios, creo que es la principal preocupación de las personas. Creo que Uruguay desarrolló en el 20 y en el 21 una estrategia bastante exitosa con acuerdo de los sindicatos, de las cámaras y del gobierno, que implicaba cierta pérdida salarial moderada por la pandemia, que terminó siendo entre los 2 años algo más de 3 puntos, pero que también permitió en 2021 recuperar el empleo por encima del nivel prepandemia, que se reduzca la pobreza, que aumente la masa salarial por primera vez en 4 años. Claramente en 2022 está pasando otra cosa. En 2022 se aceleraron los precios tremendamente, en particular se aceleraron los precios de los alimentos, eso quiere decir que cuanto más pobre es un hogar, más le pega el aumento de precios y hay un malestar notorio, hay una incomodidad notoria de la ciudadanía. Y ahí me va el segundo tema, que me parece que es el político, ¿no? Es cómo los partidos intentan conectar con eso. Y en particular, capaz que hoy, lo que más estamos discutiendo con esto que Romina leía recién es cómo los partidos de la coalición tratan de marcar su perfil con el tema que es muy legítimo y saludable, ¿no? Muchas veces la posición, sobre todo de los partidos
de la coalición, que no son el Partido Nacional, que no son el partido de gobierno, que no son el partido del presidente, es bastante incómoda, porque vos no estás en una situación de que podés criticar todo, tampoco sos el dueño principal de la pelota, que podés que defender todo, y es una situación bien incómoda de cómo defendés un gobierno del que sos parte y creés, pero tenés que tratar de marcar su perfil. Y bueno, claramente en este tema varios partidos, Cabildo Abierto y el Partido Colorado muy marcadamente, y algunos, capaz que también otros actores del propio Partido Nacional, están viendo cómo se posicionan. Las medidas en concretas, creo que hay de todo, y lo dejo para otra intervención. Creo que hay cosas razonables, creo que hay cosas nada razonables, y creo que hay cosas que son simbólicas, pero que no mueven la aguja. A propósito de lo que decías de que también están atendiendo una preocupación de la ciudadanía, recuerdo la cifra de la encuesta de Cifra de esta semana, donde señala que para la mitad de los uruguayos el principal problema del país hoy, igual que a fines del año pasado, está vinculado a la economía. Y entre los problemas económicos, lo que más preocupa en este momento es la inflación y los sueldos que no alcanzan. Eso lo destaca el 22% de los encuestados. Seguimos. Sí. Creo que hay un tema político claro en el caso que se está jugando hoy Ciudadanos, que se dio cuenta que si no marca una estaca y un perfil, o el propio lugar del Partido de Colorado en general y de Ciudadanos en particular está muy comprometido, ¿no? Entonces, creo que ahí está andanada de propuestas y ese esfuerzo de asegurar, por un lado, el vincularse al gobierno, pero por otro lado diferenciarse. Entonces, son temas muy sensibles y uno entiende las estadísticas, la reducción de la pobreza, como decía Agustín, el incremento de la masa salarial, todos los elementos, todos los elementos que públicamente se manejan, pero realmente este año y el año pasado han sido muy duros con los sectores populares en cuanto al desquebrajamiento del tejido social y los golpes en el bolsillo, como se dice vulgarmente, de la gente. Entonces yo creo que estamos en un momento muy complejo, post-referéndum, que le dio una señal clarísima al gobierno. Por más allá, yo creo que el fantasma del referéndum está presente acá, el fantasma de más de un 48% de ciudadanos que, más allá de uno no quiere interpretar la voz del pueblo, ¿no? Pero más allá de la decisión del referéndum, hay un 48% de ciudadanos que sacaron tarjeta amarilla al gobierno. Entonces, creo que este tema está presente desde el punto de vista político de cómo se organiza. Y por eso aparece este conjunto de propuestas, donde llamativamente creo que la que se durmió fue la izquierda, ¿no? Porque quienes fueron mano y quienes empezaron con la propuesta fue Cabildo Abierto y fue Ciudadanos, ¿no? Es como en el medio, raro que... el Frente Amplio propuso un paquete de medidas para mitigar la pérdida de salario real, con un paquete que incluía la convocatoria a los consejos de salarios públicos y privados para discutir incrementos especiales, aumento salarial para los trabajadores rurales, rebaja del IVA durante al menos 6 meses a productos de la canasta familiar y al supergas, y eliminación de impuestos al gasoil que utiliza el transporte público y la producción. De todas formas, coincido contigo, Juan Pedro, que por lo menos desde la oposición no se insistió tanto o no se marcó este tema como capaz que sí lo hicieron, de la forma que lo hicieron desde los propios socios del gobierno, ¿no? Sí, Manini y Ríos reuniéndose con la calle Pou, y en este caso Ciudadanos en particular, dentro del Partido Colorado, haciendo este planteo ayer, ¿no? Yo voy a dejar para mi segunda intervención en específico, el análisis específico de los temas. Creo que voy a tomar solamente lo que plantea el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la población, y lo que se plantea en el estudio específico de las inversiones, y Agustín podrá corregirme si me equivoco, pero creo que el eje pasa por fortalecer las prestaciones sociales a los sectores más desfavorecidos y particularmente a los niños, a los jóvenes y a las mujeres en situación de pobreza. Creo que cada pesito que el país tenga, por supuesto establecer, pero creo que hay un camino que el gobierno no puede desperdiciar y que se establece, creo que con acuerdos políticos, que es el aumento de las prestaciones directas a los sectores más desfavorecidos en este contexto. Vamos a retomar ese tema, ¿te parece? En la segunda ronda vemos eso, las medidas concretamente. Ana, Neco. Yo. A ver, sí, hay como dos cosas, ¿no? En esto, como en el análisis, me parece el proceso político, ¿no?, que se dio en torno a cómo este tema entró en la agenda, ¿no?
Porque primero entró de una manera extraña, como tangencialmente a partir del debate de la LUC, con supuestas ideas de que los precios subían por algo que estaba en la LUC y en realidad no estaba, ¿no? Primero sobrevoló, incluso había un aviso de, si no me equivoco, FANCAP, que entrevistaba gente en la calle que se quejaba del precio de las cosas. Y después lo interesante es ver cómo termina sobre la mesa a partir de socios de la coalición multicolor que empiezan a plantear soluciones al problema y en algún punto lo ponen al presidente y a su partido en un compromiso, ¿no? O sea, porque empiezan a aparecer proyectos de sus socios de la coalición que en vez de... No es que esté ni bien ni mal, pero eligen procesarlo a la vista de la opinión pública y no, digamos, pidiendo un encuentro o una reunión o procesando eso. Sí se pidieron esas reuniones, pero se procesaron a vista de la opinión pública. Entonces, ese punto me parece como interesante. O sea, de hecho, si uno piensa, desde el partido de gobierno salen como a reaccionar, ¿no? O sea, a partir de esas propuestas. Sale Botana o Sebastián da Silva o algún otro legislador a reaccionar a determinadas propuestas. A decir, bueno, sí, eso es un problema, pero esas soluciones que se están proponiendo no serían las mejores. Entonces, me parece como interesante eso. Y respecto a las medidas puntualmente, me parece que algunas, y no es la primera vez que esto se produce, en otros gobiernos ha pasado lo mismo, son, por decirlo menos, efectistas, ¿no? O sea, son provisorias en muchos casos, ¿sí? Para durar un tiempo X, y todos sabemos que después va a ser muy raro que alguien baje los precios de las cosas que subieron. Entonces, están llamadas o que suban los sueldos para compasarse en 6 meses, ¿no? Ojalá, pero es difícil pensarlo. Entonces, y lo otro es, yo qué sé, empezamos por el asado, ¿no? Aguantate, Ana, las medidas en particular y vamos con las últimas consideraciones de Neco sobre lo político, digamos, ¿no? Hablo del asado después, entonces. Aguantá el asado, aguantá el asado. Aguanto el asado. La necesidad del perfilismo post-referéndum es tremenda, ¿no? Es decir, todo el mundo trata de marcar una pequeña diferencia y una pequeña cuestión que me hace pensar que hay una especie de ansiedad en el sistema político pensando de lo que voy a hacer hoy me va a repercutir mañana. Por otra parte, puede ser una muestra de empatía frente a la situación, pensándolo de alguna manera. Pero lo interesante del caso es que suena un poco curioso que dos ministros del gobierno le digan al gobierno lo que pueden ser medidas paliativas para esto, más allá de que creo que algunas de ellas son unas aspirinas para un tumor, pero bueno. Pero eso es un primer tema. Y el segundo tema es que la reacción dentro del Partido Colorado, que es la primera vez que de alguna manera se salen dentro de la orgánica del secretario general propuestas hacia el gobierno. Y eso es nuevamente la necesidad que tiene uno de los sectores del partido en marcar una diferencia y apartarse de alguna manera a esa cuestión que ha marcado Sanguinetti casi de las críticas las hago en voz baja, los planteos los hago en voz baja, pero no con estridencias hacia la prensa. Y este es un cambio quizás motivado también por el fenómeno Manini, que semana sí, semana no, plantea públicamente una especie de gobierno de oposición al gobierno. Y en eso me parece que hay como una falta de manejo de coalición y de cómo debiera manejarse una coalición con los disensos hacia adentro, aun cuando puedan salir hacia afuera. Y creo que es la ausencia también de una mesa chica que tantas veces se le ha planteado al presidente y la posibilidad de que algunas de estas cosas ocurran en una especie de mesa de trabajo que no ha ocurrido. Entonces creo que este perfilismo es respuesta también a la ausencia de un manejo de coalición que hasta ahora no lo ha habido. Uh-huh. Respecto a eso que decís, Neco, de la interna, el tema de la interna colorada, bueno, hoy lo comentábamos más temprano que por consultas que hacíamos ayer en Ballistas no cayó del todo bien, ¿no? Este planteo de Ciudadanos claramente porque entienden que, bueno, que se descolgaron solos, que
que era un tema que se había conversado incluso en el CEN Colorado, en el Comité Ejecutivo Colorado, y que se iba a llevar, en todo caso, entendían como una propuesta de partido, y Ciudadanos termina planteándolo de forma solitaria, digamos, ¿no? Marcando ahí su propio perfil. Un pequeño cuestionamiento al liderazgo de Sanguinetti, que ha insistido, ¿no? Que ha insistido en eso que señalas, de mostrarse como el socio más fiel, además de no hacer las críticas en público, digamos, él apunta mucho a mostrarse como el socio más fiel y más leal al gobierno también. Que hay que ver, Romina, más allá de que obviamente el Partido Colorado tiene muchos otros problemas electorales más importantes que pero me da la impresión de que cuál es la estrategia correcta y bueno, y de a uno le parece que es ser el socio fiel que no habla, y yo no sé si esa estrategia no termina siendo mimetizadora con el Partido Nacional. Y yo creo que de alguna manera, obviamente nadie sabe cuál es la verdad, porque reitero, hay otros problemas electorales mucho más importantes, como la ausencia de candidatos, que hacen que sea muy prematuro pensar cuál puede ser la mejor estrategia, pero es un cambio, sin duda. Vamos ahora a las medidas. A ver, dejamos esa segunda ronda entonces para ver la efectividad de las medidas. Hay cierta coincidencia, ¿no? ¿No le llama la atención que dentro de los planteos hay algunas que coinciden? De hecho, veía, ahora no logro encontrar la declaración de un legislador del partido, del Frente Amplio, que se refirió a las medidas del Partido Colorado, a las medidas, de Ciudadanos. Charles Carrera. Charles Carrera era. Fue Charles Carrera que se refirió a las medidas de Ciudadanos diciendo como, bueno, parecen de oposición las medidas que están planteando, ¿no? Ahí creo que, volviendo un poquito a lo político, Charles Carrera es un tipo muy hábil y obviamente también bueno, estos en realidad están de este lado, pero sí, a ver, yo creo que mirando las medidas, a mí de lo que está en la mesa, lo que menos me gusta, lo que me parece que y un poco la línea lo decía Juan Pedro hace un rato, es la idea de rebaja de IVA generalizado y a muchos productos. Eso me parece que no es que no sirve, pero hay dos problemas en general cuando uno baja el IVA a un producto sin más. Uno, no sabemos cuánto de esa rebaja va al consumidor. Porque el comerciante y toda la cadena hacen sus cuentas, y si vos bajás 10% el IVA, que muchos de estos productos tienen 10% y se baja 0%, no ese 10% va, el comerciante capaz que le baja 4, 5, 7, según sus cuentas. Entonces no sabemos cuánto llega efectivamente al consumidor. Y lo otro, quizás más importante aún, es que esa baja del IVA es apropiada de cada dólar que renuncia al Estado. Una parte muy grande es apropiada por los consumidores mayores ingresos, que son los que consumen más, son los que consumen más asado, son los que consumen más en general. Entonces creo que hay que, como hay poco, como la frazada siempre es corta, y como hoy en día hay otros instrumentos, creo que si se va a apostar por una rebaja de impuestos, hay que tratar de hacer con pocos recursos, muy inteligentemente, y sobre todo apoyar a quienes, bueno, lo que decía Juan Pedro, a los sectores más populares que sin duda son los que más están afectados por una suba de alimentos. Uno mira el IPC, lo que está pasando con el IPC no es tanto, uno dice el IPC en Uruguay aumentó 1,1 el mes pasado, en marzo. Aumentó menos que en Alemania, menos que en Chile, menos que en muchos países, es bastante, pero está en línea. ¿Qué pasa? Cuando uno mira dentro de ese IPC, es muy distinto lo que pesa cada cosa. Y de vuelta, los alimentos tienen un peso. Entonces, quien tiene una canasta de consumo más concentrada en alimentos está sufriendo mucho más el aumento, mucho más que ese 9 y pico anualizado que teníamos. Entonces, creo que ahí hay que ver cómo se focaliza. Y después yo creo que ¿Qué propondrías concretamente? ¿Ir por un IVA personalizado, digamos? Creo que hay instrumentos que varios también han sido parte de algunas de las propuestas, buscar que las rebajas de IVA sean más focalizadas en los sectores, que haya instrumentos electrónicos, digitales, la aplicación de tu app, las tarjetas mismo. Creo que hay formas de apuntar más fino que con estas cosas. 19 productos, como salió la minuta del Senado, 19 productos por 6 meses, eso es un agujero fiscal enorme, y que la mayor parte de ellos se le van a quedar la mitad más rica del Uruguay. Es un gesto. Y después creo que lo otro es lo que Botana menciona, que yo creo que hay dos problemas que a veces confundimos, ¿no? Que es el aumento de precios y cómo los salarios corren el aumento de precios, y ser estructuralmente caros. Uruguay es un país estructuralmente caro. Y ahí uno se acerca a los mercados en Uruguay, se acerca a los mercados de producto primero, de la pasta de diente, para hablar algo que habíamos hablado siempre. Pero se acerca también a la fruta y la verdura, se acerca al transporte, se acerca a la energía, se acerca a los distintos mercados. Y lo que se encuentra en Uruguay sistemáticamente son mercados con pocos actores,
poco competitivos, con barreras de ingresos, ya sea porque no se puede importar, porque no se puede legalmente, porque hay una regulación que termina favoreciendo al grande, porque hay permisos que se tienen que obtener, que quien da los permisos es el propio productor nacional. Por distintos mecanismos tenemos que hay mercados con muy bajo nivel de competencia. Botana tiraba una punta, que creo que es para algunos mercados en particular, que es ver cómo, y con la línea de la pasta de dientes, esto, pero no solo, hay otros importadores multinacionales muy importantes que en Uruguay no producen nada y que cobran precios en Uruguay, importan desde Brasil y Argentina y terminan cobrando en Uruguay precios mucho mayores de lo que cobran en Brasil y Argentina. Y no lo hacen porque sean malos, lo hacen porque el mercado se los permite, porque es poco competitivo. Bueno, ver cómo agregamos competencia ahí puede tener un efecto, no para el problema puntual, pero este problema puntual nos permite discutir en bajar estructuralmente el nivel de precios en varios mercados. Es una tarea aburrida, es microeconómica, es regulatoria, pero creo que Uruguay tiene una tarea pendiente ahí de dar más competencia en muchos mercados para que sea un poco más barato vivir en Uruguay. El otro día en una mesa que hicimos de economistas, Pablo Rosselli sugería el tema de los huevos y los pollos. El sector avícola, ¿no? Él nombraba eso y en ese y en la fruta y verdura podría decir... Para liberar la importación de forma más permanente. Yo comparto lo que dijo Pablo Rosselli en esta mesa al 100%, pero... En ese caso uno dice, bueno, son productores nacionales, como en la fruta y verduras también, hay mucho proteccionismo, mucho así que protección. Antes hay otros. Pero y dice, estos tipos trabajan en Uruguay, producen en Uruguay. Hay otros que no producen nada en Uruguay y que también tienen una regulación que no permite la competencia y que en Uruguay no, a diferencia de eso, no agregan nada. Entonces, es sistemático, uno se acerca a los distintos sectores y sistemáticamente se encuentra pocos actores y barrera a la entrada de nuevos. Y termino con esto, la idea que creo que es, en Uruguay los salarios son altos para la productividad del trabajo, pero son bajos para el costo de vida. Entonces tenemos una tensión tremenda sobre el mundo salarial, porque la productividad, no hemos logrado dar un salto de productividad, de competitividad, que tranca las mejoras salariales, y a la vez tenemos un costo de vida elevado. Entonces, hay que trabajar a los dos frentes, pero alivianar un poquito el costo de vida ayudaría a extender esta tensión tan clara que tenemos. ¿Qué es lo que planteas ahí, Agustín? En definitiva, o sea, ¿estás de acuerdo con, por ejemplo, lo que planteaba ayer el economista del PIT-CNT, del Instituto Cuesta Udarte, del PIT-CNT, Alejandra Pico, de en algunos sectores que hagan, que se adelante el correctivo por inflación, el ajuste por inflación que estaba previsto? Con el tema salarial, digamos, sí. No con esto estructural, sino con el tema salarial, yo creo que ahí hay varias cosas. Mirá, hay que hilar fino. Lo principal es hilar fino porque hay sectores que perdieron mucho, hay sectores que no perdieron nada, hay sectores que empataron, hay que hilar fino. Creo que ahora hay un par de cosas que no hay que tocar, que vienen solas, que no hay que abrir ninguna negociación, que vienen los públicos, vienen los sectores que tuvieron complicados, restaurantes, hotelería, que también. Ahí el gobierno tiene que mostrar, bueno, cuál es la nueva pauta con esta inflación. La pauta anterior, claramente, la inflación nos quedó corta. Con esta nueva inflación, ¿cuál es la pauta para estos sectores que vamos a abrir? Después hay un 30% de los trabajadores que pertenecen a sectores que pactaron que en julio ajustan toda la inflación perdida. Entonces ahí tenemos sectores que empatarían. Y después nos quedan otros que recién ajustarían el año que viene, que son los que ahí hay que ser más creativo. Yo creo que reabrir no se puede, creo que adelantar algún correctivo es una cosa, no me animo a decir qué es lo que hay que hacer, pero parece razonable discutirlo. Juan Pedro, ¿vos ibas por el lado de que transferencias? Sí, creo que una de las formas más directas y además está ampliamente demostrado que cuando se hace la transferencia directa, sobre todo a los sectores populares, a través de las asignaciones familiares, de las asignaciones de las tarjetas del MIDES, de la propia estructura del MIDES, de la priorización de las jubilaciones más bajas, de los sectores más bajos, es la forma más efectiva de lograr que efectivamente llegue el dinero al bolsillo de las familias más desfavorecidas. Creo que ese es un punto que, como planteaba hoy Agustín, el descuento a destajo de pautas de IVA, que todos podemos coincidir que es altísimo, termina repercutiendo no necesariamente en los sectores más desfavorecidos. Esto va de la mano de otro tema que no es estrictamente económico, pero es fuertemente político y sí social, que es la atención al desmantelamiento que ha habido de la trama que se ha desarrollado del MIDES, que se construyó en los últimos 15 años y que ha habido realmente. Uruguay se debe una discusión. Nosotros no debemos una discusión en este momento, ese desmantelamiento que ha habido del MIDES, que era como un colchón de atención en situaciones concretas a sectores ampliamente desfavorecidos, en crítica política, porque eso formaba parte, según lo que afirma el gobierno, lo que afirman los dos ministros, formaba parte de una estrategia política de un partido determinado del gobierno anterior. Pero lo que es cierto es que los sectores populares están más desfavorecidos y están más desprotegidos, y todo ese tejido de alianzas sociales en territorio, donde a través de coordinaciones que se hacían con instituciones como las escuelas, como los liceos, como las escuelas técnicas,
se ha visto perjudicado. Y ese es un tema que golpea duramente a la pobreza más dura del país. Yo me pongo contento que el sistema político se ponga de acuerdo en torno a medidas como puede ser la atención y medidas económicas y mejoras salariales, etcétera, pero que no sea, valga la redundancia, una inflación de medidas que termine después pinchando después las propuestas reales, que es lo que me parece que está sucediendo acá, a ver quién tire la piedra más lejos. Si Cabildo Abierto, ahora se suma Ciudadanos, después se suma, y después los propios perfilismos dentro del Partido Nacional. Y para terminar, que el presidente no se olvide que el Partido Nacional tiene, no me acuerdo exactamente, 24% de los votos, nada más. Entonces, eso es lo que planteaba Costa de esa mesa chica, de ese encuentro de la coalición, que no se olvide porque ahora va a venir tiempos de competencia electoral muy fuertes, y si no hay acuerdos dentro de la coalición para generar esas estructuras, esos acuerdos a mediano plazo, estas disputas, lejos de achicarse, se van a ir incrementando porque las elecciones vienen, y muchos, y esto decir es muy antipático, y muchos de senadores y diputados no se están jugando solamente el destino del país, se están jugando su salario y su trabajo a partir del 25 y el 30. Entonces yo creo que cuando está en juego eso, se ríe a Romina, pero perdón me río porque digo por ser tan grosero, pero cuando nos estamos jugando creo que entran a batallar otras cosas. Vos estás diciendo, es momento ahora sí para la mesa chica. Sí, creo que si el gobierno quiere sostenerse por lo menos con oxígeno en momentos tan complicados, ¿no? Ana. Bueno, voy al asado primero. Yo decía, las medidas me parecen profundamente efectistas, ¿no? Carentes de un análisis profundo, y me parece que el ejemplo del asado es paradigmático, ¿no? O sea, ¿quiénes son los pobres en el Uruguay? ¿Los pobres comen asado en el Uruguay? Porque la última vez que me fijé, no. Y de hecho los pobres, hay una infantilización de la pobreza desde hace décadas. Entonces, tal vez haya que revisar cuáles son los alimentos que los niños que están bajo la línea de la pobreza en Uruguay necesitan y cuáles son esos alimentos que sus padres, madres, no les pueden comprar, para hacer, incluso pensando en hacer una lista. Porque además, en términos de esto estructural, que un poco hablaba Agustín, hay cuestiones hasta más pedestres en por qué o sea, esto, ¿no? El peso del IVA, ¿no? Para una familia pobre, famosa definición, impuestos regresivos, no estamos hablando de, ¿no? Es mucho más grande que para una familia rica. Pero además, los sistemas de adquisición de alimentos encarecen el alimento para quien es pobre, ¿sí? Los pobres compran fraccionado, ¿sí? Muchas veces compran fraccionado, eso encarece. Compran en lugares de proximidad, no en grandes superficies, porque no pueden pagar grandes volúmenes de producto, y además porque no tienen auto para andar paseando con grandes. O sea, el concepto surtido es un concepto clase media, no es un concepto bajo la línea de la pobreza. Entonces, todo eso encarece. Si tú tenés que comprar fraccionado en almacenes de proximidad que en general tienen los productos un poco más caros, ¿no? Incluso cuando son propiedad de cadenas de sitios de proximidad. Entonces, todo esto, sumado en este momento a una situación de inflación que encarece los alimentos, perjudica directamente a un grupo determinado. Entonces, muchas de estas medidas apuntan a todos, y cuando uno apunta a todos, no es justo, ¿no? Me parece, es efectista y no justo. Y justamente pensando en esto del efectismo, también Cabildo Abierto es un partido efectista. O sea, es un partido que propone cosas efectistas en general. O sea, prohibir el uso del lenguaje inclusivo en escuelas y liceos no es otra cosa que efectista, ¿no? O sea, es como en términos de profundidad, y muchos de los proyectos, si uno mira que Cabildo Abierto ha planteado, tienen eso, ¿no? Esta cosa que desde el prejuicio uno podría pensar que tienen cierta claridad y sencillez en lo que proponen por el tipo de base electoral que uno imagina que tiene, ¿no? Esto está lleno de prejuicios, pero bueno, la gente opera, todos operamos sobre la base de prejuicios. Entonces creo que también, me parece, pensando en esta mesa chica y en este proceso de ciertas diferencias, de ciertos planteos, que si no hay una mesa chica, el partido gobierno termina yendo a ese territorio, al territorio del efectismo, al territorio de las apuradas, al territorio de tirar algo para que el tema baje un poco en intensidad y en lo que lo perjudica. Y eso tampoco, o sea, no le hace bien al partido gobierno y no le hace bien en general al debate, a las soluciones que se proponen. Hay temas que son complejos, y hay que tratarlos con la complejidad que tienen.
Entonces, nada, el IVA en el asado es mucho más fácil de entender que muchas de las cosas que estaba explicando Agustín. Pero bueno, así funciona. Leonardo. Hay una especie de fetiche con el asado en Uruguay, Sí. que Sí. algunos presidentes tienen una especie sí, tal cual, un fetiche, el asado del Pepe, ahora el asado del Luis, en fin. Y la verdad es que la gente más pobre de pronto come aguja y no come asado, porque le rinde mucho más. Pero bueno, comparto un poco lo que decía Ana Laura, que hay una especie de el asado es como la hostia de los uruguayos, ¿no? En fin, en una semana que para los vallistas no es muy de turismo, pero bueno. Lo otro que me parece, yo creo que esto podría ser una linda oportunidad, o es una buena oportunidad, para que los sectores políticos empiecen a trabajar sobre el IVA personalizado. Una rebaja del IVA, comparto plenamente con lo que decía Agustín, es una rebaja que implica una renuncia fiscal sin saber a quién le llega. Entonces, lo más fácil que tienen los sectores políticos es no pensar, es decir, bajemos el IVA a 19 productos, 25, 23 a la canasta básica. Y yo comparto que hay sectores que no van a la canasta, tratan de ir a la supervivencia del día a día. Entonces, ese individuo con una tarjeta MIDES puede llegar a comprar el arroz o puede llegar a comprar el azúcar o cualquiera sea el producto que requiere para la subsistencia de una manera focalizada con recursos mucho más, digamos, con menos recursos incluso de renuncia y con una dirección hacia dónde quiero focalizar ese gasto. Y la realidad es que si lo miro así, hasta políticamente, podría ser mejor, porque estoy llegándole a quien quiero llegarle en lo económico, pero también estoy dando la señal a quien en definitiva menos tiene. Y eso muchas veces la gente está toda en la periferia de Montevideo y si uno ve el último resultado del referéndum no es precisamente la gente más afín al gobierno. Entonces, hasta políticamente hay que pensar dónde quiero poner los recursos. El otro tema que también me parece que es importante es algo que también decía recién Agustín, es Uruguay tiene una especie de tradición de hacer medidas para la clase media y eso claramente no se puede seguir haciendo porque la clase media en Uruguay no es lo que solía ser en los años 80 a lo que nos referíamos. Ahora hay un bolsón de gente que está pasando mal y creo que a esos sectores donde debemos ir con los recursos. Finalmente, si estos temas el gobierno no los trata de canalizar a través de un diálogo interno, corre un riesgo no menor de que se lo terminen votando quienes lo proponen junto al Frente Amplio. Y eso ya pasó con la ley forestal. Entonces, me parece que estos 3 años que se vienen, el perfilismo va a ser mucho mayor, el desafío al gobierno va a ser mucho mayor. Ya lo hemos vivido en gobiernos de coaliciones en el año 2000 al 2005 y anteriormente, que llega un momento que los socios minoritarios dicen yo ahora me tengo que abocar a la reelección y por tanto voy a abandonar la mesa. Y creo que si hay algo que aprendimos... Ahí, Nico, me quedé pensando, lo que lo puede salvar es que muchas medidas requieren, sí, de iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Las exoneraciones sí, pero no las rebajas. La exoneración sí. Y hay una discusión teórica del 133 de la Constitución que dice que la exoneración, pero no la rebaja. Hay incluso hay estudios de varios autores que dicen, bueno, la rebaja no es una exoneración. Entonces, hay que tener cuidado porque ya ha pasado esto. Hasta por ahí se podría dar la discusión. Y mirá que es una pregunta, decir, ¿cuál es la iniciativa privativa del 133 de la Constitución? En facultad la solemos hacer. Y lo de la rebaja, hay autores que dicen no está dentro del 133. Entonces, se puede dar ese arrojo. Pero supongamos que incluso lo hacen y el gobierno dice esto es inconstitucional y lo veta, o lo veta. El efecto de estar vetando medidas, como ya le pasó con Cabildo Abierto, no es un efecto que no le cause daño, le causa daño. Entonces, aun cuando tenga la capacidad de vetar y mantener el veto, digamos, no es algo que salga incólume el gobierno de que estar vetando el superpresupuesto. Entonces me parece que, no sé a través de quién, pero hay cosas que hay que tratar de canalizarlo porque
abrieron la portera, salieron los caballos y empezó el festival de propuestas, ¿no? Estamos en carnaval de propuestas, bueno, y cada cual tira la propuesta para el lado que más le conviene. Entonces, cuando no se ordena, esto puede ser un lío. ¿Qué ibas a decir, Agustín? Un comentario de una de las cosas que dijo Juan Pedro que yo no comparto, o no, capaz que no estoy viendo bien a qué apunta, sobre cómo está trabajando el Mides y lo que pasó en el Mides. Las transferencias, el Mides despliega distintas políticas. Lo que es la plata digamos, para la plata del Mides que va directo a la gente, que son transferencias, no tuvieron ningún recorte, lejos durante la pandemia, aumentaron significativamente. Fue de las partes del presupuesto que aumentó significativamente en distintas cosas. Subieron el del TUAP, duplicaciones de tarjeta, pero no viene cosa. Sí pueden haber habido cambios en alguna organización, en alguno de los trabajos. Me consta, lo que tengo registrado es el tema de Uruguay Trabaja, que hay una reformulación de ese programa. No compro, como lo planteó Juan Pedro, que haya habido un retiro del Ministerio de Desarrollo Social. No se comprueba en el presupuesto, sin duda que no. Y lo que sí creo que hay, creo que nos falta mucho en discutir qué políticas sociales queremos, cómo tenemos políticas sociales que realmente vayan al fondo y generen transformaciones profundas y permanentes a la vida de la gente. Pero más allá de eso, para la tertulia próximamente. Pero más allá de eso, sí, no creo que haya habido un retiro del ministerio. Al revés, en lo que es transferencias a las personas vulnerables, no lo hubo. Sí, capaz que hubo menos apuesta a la intermediación de algunas ONGs y a algunos de los programas intermediados por algunas ONGs. Sí. Dale, Juan Pedro, por una alusión. No, totalmente de acuerdo. Sí, en ese sentido es cierto, Agustín. Lo que también es cierto es que, por ejemplo, las mesas de cercanía que había a través de que conectaban en territorio, a través de organizaciones no gubernamentales, que conectaban, por ejemplo, los distintos actores que formaban una malla de protección a los sectores más desfavorecidos, que hacían tareas tan importantes como, por ejemplo, acompañar a familias en los trámites, por ejemplo, acompañar a familias en los mecanismos de protección en INAHUA, acompañar a la familia. Eso fue cortado a través de los cortes con organizaciones no gubernamentales. Eso terminó repercutiendo. La opción ha sido transferirlo a las intendencias. Eso terminó repercutiendo en toda la malla metropolitana, directamente en la calidad de vida y la calidad de atención de miles. Y es uno de los temas que hay que abordar junto con el tema de los asistentes pedagógicos y asistentes personales que se han retirado de distintos espacios educativos. Eso es un tema central. Ya venimos, enseguida hay más temas para la tertulia.